Era un día normal en la escuela STEM Highlands Ranch en Colorado. Los estudiantes asistían a sus clases sin imaginar que, en cuestión de minutos, el terror se apoderaría de los pasillos. Lo que parecía ser un ambiente seguro y académico se convirtió en un campo de batalla cuando dos de sus propios compañeros entraron armados y abrieron fuego. El 7 de mayo de 2019, a la 1:53 de la tarde, dos jóvenes, Devon Erickson y Alec McKinney, ejecutaron un ataque brutal en su propia escuela, dejando una víctima fatal y varios estudiantes heridos. La tragedia solo terminó gracias a la valentía de los propios alumnos, quienes se enfrentaron a los atacantes para detenerlos antes de que la policía llegara. Pero, ¿quiénes eran estos jóvenes? Devon Erickson, de 18 años, y Alec McKinney, de 16, no tenían antecedentes criminales ni un historial de violencia evidente. Sin embargo, detrás de su aparente normalidad, ocultaban un profundo resentimiento y una peligrosa intención. Al analizar sus publicaciones en redes sociales y los testimonios de sus compañeros, se descubrieron señales preocupantes que podrían haber indicado que algo terrible estaba por ocurrir. La escuela STEM Highlands Ranch era conocida por su enfoque en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Era un lugar de innovación y aprendizaje, hasta que se convirtió en el escenario de una de las tragedias más impactantes en la historia escolar de Colorado. Los tiroteos escolares en Estados Unidos han dejado una cicatriz en la sociedad. Casos como Columbine, Sandy Hook y Parkland han demostrado que la violencia en las escuelas es un problema que sigue sin solución. Y el ataque en STEM Highlands Ranch solo confirmó que ninguna escuela está completamente a salvo. Después del tiroteo, la gran pregunta era inevitable. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué motivó a Devon Erickson y Alec McKinney a planear un ataque contra sus propios compañeros? Algunos argumentaron que Alec McKinney sufría de problemas emocionales graves, mientras que otros señalaron que Devon Erickson había sido influenciado para participar en el ataque. Pero la verdad era mucho más compleja de lo que parecía. Para entender qué llevó a Devon Erickson y Alec McKinney a cometer un ataque en su propia escuela, es necesario conocer su pasado. ¿Quiénes eran estos jóvenes antes de convertirse en atacantes? ¿Había señales de advertencia que nadie notó? Devon Erickson, de 18 años, era un joven con una vida aparentemente normal. Tenía interés en la música y la actuación, y era conocido por su sentido del humor sarcástico. No tenía antecedentes criminales y era visto como un estudiante promedio. Sin embargo, en sus redes sociales, Devon compartía pensamientos cada vez más perturbadores. Sus publicaciones reflejaban una mentalidad rebelde y un desprecio por las figuras de autoridad. Algunos testigos afirmaron que en sus últimos meses se volvió más distante y reservado. Alec McKinney, de 16 años, tenía una historia de vida más complicada. Criado en un hogar con antecedentes de violencia doméstica, enfrentó problemas emocionales desde una edad temprana. Además, McKinney era un joven transgénero y había hablado públicamente sobre sentirse rechazado y acosado. Según sus compañeros, Alex solía expresar pensamientos oscuros y hablaba sobre la violencia con frecuencia. Había mencionado en varias ocasiones que quería hacer daño a quienes lo habían tratado mal. Devon y Alec no eran mejores amigos, pero compartían ciertas frustraciones y descontento con su entorno. Se dice que Alec fue el que propuso el plan y convenció a Devon de participar. Sin embargo, las investigaciones sugieren que Devon no era solo una víctima de manipulación, sino que también tenía sus propias motivaciones. En entrevistas con la policía, Alec confesó que él fue quien ideó el ataque, pero que Devon
no se opuso y estuvo de acuerdo en ejecutarlo juntos. Ambos compartían un resentimiento contra ciertos estudiantes y, según sus propias palabras, querían causar el mayor daño posible. El caso de Devon Erickson y Alec McKinney plantea una pregunta inquietante. ¿Se pudo haber prevenido este ataque? Antes del tiroteo, hubo señales de advertencia. Tanto Alec como Devon habían mostrado comportamientos preocupantes, pero nadie tomó medidas para intervenir. Los expertos en criminología afirman que en muchos casos de ataques escolares, los perpetradores muestran signos previos de violencia o desesperación. Sin embargo, la falta de comunicación y acción rápida puede llevar a que estos incidentes ocurran sin ser prevenidos. El 7 de mayo de 2019, la escuela STEM Highlands Ranch se convirtió en el escenario de una tragedia. Devon Erickson y Alec McKinney habían planeado cuidadosamente su ataque, escogiendo el momento exacto para ejecutar su violento plan. Pero ¿cómo lograron ingresar armados a la escuela sin ser detectados? ¿Qué los llevó a escoger esa fecha en particular? Y lo más importante, ¿cuál era su verdadero objetivo? Las armas que usaron no fueron obtenidas en el mercado negro, sino que pertenecían a la familia de Devon Erickson. Investigaciones posteriores revelaron que tomaron 2 pistolas y un rifle de la casa de Erickson sin que sus padres lo notaran. Este caso reavivó el debate sobre la posesión de armas en los hogares y cómo, en muchos tiroteos escolares, los atacantes obtienen el armamento directamente de sus familias. Devon y Alec no actuaron impulsivamente. Según las investigaciones, habían hablado del ataque durante semanas, intercambiando ideas sobre cómo ejecutarlo. Incluso discutieron quién atacaría qué parte de la escuela. El plan consistía en ingresar por separado, uno atacando el aula 107 mientras el otro causaba pánico en un área diferente. Su objetivo era sembrar el caos antes de que la policía pudiera responder. El 7 de mayo de 2019, a la 1:53 de la tarde, Devon Erickson y Alec McKinney entraron a la escuela armados. Ambos se dirigieron a diferentes partes del edificio, listos para abrir fuego contra sus compañeros. El pánico se apoderó de la escuela en cuestión de segundos. Los estudiantes corrieron para protegerse. Algunos lograron esconderse en salones y otros intentaron huir por los pasillos. Pero en medio del terror, hubo héroes. En el aula 107, Alec McKinney intentó someter a los estudiantes, pero no contó con la valentía de Kendrick Castillo. Sin dudarlo, este joven de 18 años se lanzó sobre el atacante, logrando derribarlo y permitiendo que otros compañeros lo neutralizaran. Gracias a la acción de Kendrick y sus compañeros, McKinney fue desarmado antes de que pudiera disparar más veces. Mientras tanto, en el otro punto de la escuela, Devon Erickson fue inmovilizado por otros estudiantes y profesores, evitando que el ataque fuera aún peor. A los pocos minutos, equipos SWAT y la policía de Highlands Ranch llegaron al lugar. Se encontraron con una escena caótica, pero los atacantes ya habían sido detenidos por los propios alumnos. El ataque dejó una víctima mortal, Kendrick Castillo. 8 estudiantes resultaron heridos, pero gracias al sacrificio de Kendrick y la rápida acción de sus compañeros, la tragedia no fue aún mayor. Durante el tiroteo en la STEM School Highlands Ranch, McKinney y Erickson entraron armados al aula. Cuando McKinney sacó su arma, Kendrick se abalanzó sobre él para intentar detenerlo, lo que provocó que McKinney le disparara a quemarropa en la cabeza, causando su muerte instantánea. El ataque en la escuela STEM Highlands Ranch había terminado, pero la comunidad estaba en shock. La noticia del tiroteo se difundió rápidamente y dejó a familias enteras buscando respuestas. Mientras tanto,
La policía se preparaba para interrogar a los responsables. Devon Erickson y Alec McKinney fueron arrestados en la escena del crimen sin oponer resistencia. Sin embargo, al llegar a la comisaría, comenzaron las interrogaciones que revelarían detalles escalofriantes sobre sus motivaciones. McKinney, el menor de los dos, rápidamente confesó su participación y culpó a su entorno y a ciertos estudiantes por haberlo tratado mal. Erickson, por su parte, intentó minimizar su rol, alegando que había sido manipulado para participar. La comunidad quedó devastada por la tragedia. Mientras familiares de las víctimas exigían justicia, el sacrificio de Kendrick Castillo fue reconocido en todo el país como un acto de heroísmo. Su valentía salvó vidas, pero su muerte dejó una profunda tristeza en sus seres queridos. El debate sobre la seguridad en las escuelas y el acceso a armas de fuego volvió a resurgir tras este ataque. Después del tiroteo, comenzó el proceso judicial para determinar el castigo de los atacantes. Ambos enfrentaban múltiples cargos, incluyendo asesinato en primer grado y tentativa de homicidio. Devon Erickson intentó argumentar que Alec McKinney lo había manipulado para cometer el crimen. Alegó que no quería participar y que había sido forzado por su compañero. Sin embargo, las pruebas demostraron que Devon no solo había participado activamente, sino que también había mostrado intenciones violentas en sus redes sociales antes del ataque. En 2021, Alec McKinney fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 40 años. Por otro lado, Devon Erickson recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia de Erickson fue más severa debido a la evidencia que mostraba su plena participación en el ataque y la posesión de las armas utilizadas. El juicio había terminado, pero el impacto del tiroteo aún se sentía en la comunidad. ¿Qué cambios se implementaron después del ataque? ¿Qué podemos aprender para evitar tragedias similares? En el último segmento, analizaremos las consecuencias de este trágico evento. El ataque en la escuela STEM Highlands Ranch dejó cicatrices profundas en la comunidad. La pregunta que muchos se hicieron fue: ¿se pudo haber evitado esta tragedia? Después del tiroteo, se implementaron más controles de seguridad en las escuelas, incluyendo evaluaciones de riesgo y mayor supervisión en el acceso a armas dentro de los hogares. Kendrick Castillo fue recordado como un héroe que dio su vida para salvar a sus compañeros. Su familia creó una fundación en su honor para promover la seguridad en las escuelas y el liderazgo juvenil. Este caso reabrió el debate sobre la salud mental en los jóvenes y la necesidad de programas de apoyo para prevenir actos de violencia antes de que sea demasiado tarde. El caso de Devon Erickson y Alec McKinney nos recuerda que la violencia escolar sigue siendo un problema grave. La pregunta ahora es: ¿qué podemos hacer para prevenir que tragedias como esta vuelvan a ocurrir? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias de crímenes reales. Nos vemos en el próximo video.